Colombia, la intermodalidad y sus puertos, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, 22 de mayo de 2024, documento de la Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad de Obras Públicas de Manizales. Presentación. Los puertos movilizan un 90% del comercio exterior, por lo que son el primer empleador en sus regiones de influencia, dado que los terminales son los primeros proveedores de servicios para el comercio. De ahí que las inversiones en puertos y aeropuertos como infraestructura del transporte sean claves para la competitividad. Si en algo resultan evidentes las economías de escala, es en el transporte por agua, aunque lento. Este modo de transporte es el más económico de todos y el complemento natural del transporte aéreo para el comercio internacional. Los barcos subpanamax han quedado rezagados al escenario marítimo para dar paso a las grandes embarcaciones por encima de 75.000 toneladas en el tráfico interoceánico. Las economías son de este orden: en barcos subpanamax, que son las pequeñas naves tipo Buenaventura, el flete es superior a 10 centavos de dólar contenedor milla. En los Postpanamax se reduce hasta 2 centavos de dólar contenedor milla. Un TEU es un contenedor de 20 pies. Ver introducción a la economía del transporte y Colombia mira a la cuenca del Pacífico. Imagen, corredor férreo del Cauca extendido a Urabá, Cupic y La Dorada. Imagen adaptada de ANI y Geotren.es. A nivel mundial se estima que el valor agregado por el sector transporte está entre 3 y 5% del Producto Interno Bruto. La inversión pública en transporte es de 2 a 2,5% del PIB y en algunos países de hasta un 3,5%. También en materia de empleo, el sector transporte genera entre un 5 y un 8% de los sueldos y salarios totales. Para empezar, señalemos que en Colombia el Plan Maestro de Transporte Intermodal 2015-2035, por su enfoque multimodal, requiere cambios estructurales para poder implementar un sistema intermodal de carga mediante algunos proyectos estratégicos que vinculen la región andina a nuestros mares, los cuales pueden financiarse con la locomotora del carbón andino. Por ejemplo, se debe extender la hidrovía en Magdalena al Tolima Grande y se debe extender el corredor férreo Pacífico por el Cauca desde Buenaventura hasta la hidrovía del Magdalena y el Altiplano, y desde Buenaventura por la Felisa hasta Urabá y Cupica, tal cual se mostrará al final. Ver Colombia intermodal de la mula al tren y perspectiva para el carbón colombiano. Imagen red férrea en rojo e hidrovías en azul para complementar el sistema intermodal de carga en Colombia. El contenedor. El 90% de las mercancías del planeta se desplazan por agua, por lo que las regiones mediterráneas tratan de resolver su condición de anemia económica al quedar marginadas de los mercados. Aunque los contenedores comenzaron a ponerse en marcha durante la Segunda Guerra Mundial para el transporte seguro de materiales bélicos, la idea de cargar mercancías en cajas de metal llevadas en camiones para luego ser transportados en barcos fue de Malcolm McLean, un camionero de Carolina del Norte. El contenedor entró en escena en 1956 y revolucionó el mundo de la carga. Los $6 por tonelada movilizada en el puerto se convirtieron en 16 centavos de dólar por tonelada. Si para 2010 a nivel global el volumen de operaciones estimado se ubicó en cerca de 510 millones de contenedores de 20 pies, otra cosa es el volumen esperado al 2030, año en el que la India será un líder marítimo mundial, razón por la cual la creciente problemática del comercio marítimo se expresará en falta de espacio para el tráfico y almacenamiento, fletes en niveles muy elevados, grandes retrasos en los tiempos de tránsito por la congestión. Ver nuestros mares en la economía planetaria y navegando el Río Grande de la Magdalena. Imagen, proyección del flujo mundial de contenedores desde 2010 al 2030.
Menos tiempo y menos mano de obra. Los buques pasaron de reposar semanas en los muelles a quedarse horas, de transportar 10.000 toneladas a 16 nudos, a 40.000 toneladas, a 24 nudos, de rendimientos de 0.63 toneladas hora hombre a 4,23 toneladas hora hombre. En los puertos, los muelles largos con bodegas y estibadores se transformaron en puertos de patios descubiertos y anchos equipados con grandes grúas de carga. Los barcos también se transformaron en planchones de mayor calado y capacidad para acceder a las economías de costos. Y para estimar la creciente demanda de contenedores y la viabilidad de un paso interoceánico por Colombia, el comercio marítimo y global en su orden crecen cada año cerca de 1 y 2 veces más que el Producto Interno Bruto global, razón por la cual en las Américas habrá carga transoceánica para todos, aunque el financiamiento de las obras debería hacerse con la exportación del carbón, gracias a que el nuestro es duro, bajo en azufre y de alto poder calorífico. Ver Colombia y sus mares, puertos en el Pacífico y nuestro corredor logístico para el Plan Nacional de Desarrollo. Imagen comparativa entre el crecimiento del comercio y el PIB global entre 1976 y 2016. Bueno, vemos aquí una tabla que muestra buques de contenedores generación por generación entre 1968 y 2006. Se observa, por ejemplo, que pasamos de 750 a 13.620 contenedores, la longitud de las naves de 180 a 398 metros, el ancho de las naves de 25 a 56 metros y los calados de 9 a 16 metros. Como referente, en 2011 las características del buque Emma Marx, el mayor buque portacontenedores del mundo, son las siguientes: eslora 397 metros, manga 56 metros, casco profundidad 30 metros, tonelaje bruto 171.000 toneladas, tonelaje neto 55.400 toneladas, peso muerto 157.000 toneladas, potencia 80.000 kilovatios, velocidad más de 25,5 nudos, que son unos 40 kilómetros por hora. Tripulación: el buque tiene capacidad para 30 personas, aunque la tripulación normal es de solo 13. Ver Colombia sin puertos competentes y champanes y vapores por el Río Grande. Imagen: evolución de los buques portacontenedores entre 1956 y 2006. La cuenca del Pacífico. La cuenca del Pacífico triplica en extensión a la del Atlántico y también la supera en población y en magnitud de la economía de las naciones que la habitan. Por lo tanto, aunque la cuenca del Atlántico mantiene su importancia, la del Pacífico es la cuenca de la economía del siglo XXI. La cuenca del Pacífico, aunque estrecha en el norte ártico, es ancha en el sur antártico. Al oeste limita con Asia y Australia, mientras que al este con América. Su extensión de norte a sur entre el estrecho de Bering y la Atlántida es de más de 15.000 kilómetros. En los trópicos, entre el estrecho de Malaca y Panamá, el Pacífico con casi 20.000 kilómetros alcanza su mayor anchura. Las economías son de este orden: en barcos supánamas, que son las pequeñas naves tipo Buenaventura, el flete superior a 10 centavos de dólar contenedor milla, y en los superpánamas se reduce hasta 2 centavos de dólar contenedor milla. Un TEU es el contenedor de 20 pies. Pese a nuestra posición geoestratégica por descuido en la actual infraestructura portuaria, Colombia no se ha articulado en las rutas interoceánicas donde se imponen las grandes embarcaciones portacontenedores con capacidad por encima de 75.000 toneladas. Ver Colombia, cuida y mira a tus océanos y ejes de conectividad para el Magdalena Centro. Imagen: cuenca del Pacífico. Panamá. La entrega del Canal de Panamá debe verse como una eventual imposibilidad de efectuar dragados profundos en roca en el istmo. Para quienes crean que se puede recurrir a esta fórmula y habilitar así puertos y canales,
con severas limitaciones de profundidad para las naves de gran calado. Desde 2014 que Estados Unidos ha entregado al Canal de Panamá, las rutas interoceánicas Europa-Asia por América se han trasladado al norte para hacer uso del corredor de los ferrocarriles costa a costa de este país. Y en Colombia, por no valorar nuestras ventajas comparativas, perdimos a Panamá. Nos mantuvimos con los mismos puertos de siempre y sin advertir que había llegado la era de los contenedores vimos desaparecer nuestra flota mercante gran colombiana creada en 1946, la que mantuvo en su medio siglo de existencia en tiempos en los cuales la industria colombiana, bajo la política de sustitución de importaciones, no investigaba, sino que basada en altos precios y bajos niveles de calidad, acumulaba utilidades para amasar grandes fortunas. Ver Centenario Canalero y Eje Cafetero, transporte integrado para la ciudad-región. Imagen panorámica del Canal de Panamá. Los fletes para contenedores en un Panamax, nave que tiene 12 metros de calado, 290 metros de lora y transporta 4.000 contenedores, no resultan competitivos entre Asia y América, si las deseconomías en barcos subpanamá son 10 veces respecto a los super postpanamas por tener el flete 10 veces mayores por contenedor. Milla Panamá antes de su ampliación no era la ruta para conectar a Europa con Asia, reduciéndose su papel a un paso subregional que conectaba la costa del Pacífico americano con el Atlántico. Hasta 2014, Cartagena y Panamá ofrecían canales de acceso de 12,5 metros de profundidad y Buenaventura únicamente 10 metros a causa de las limitaciones de su extenso canal de acceso. El canal de Panamá mide 80 kilómetros de largo y tiene una profundidad de 12,8 metros en el Atlántico y de 13,7 metros en el Pacífico. La ventaja de los puertos panameños es su proximidad al Canal de Panamá. En la terminal se manipula el 70% de los contenedores que cruzan el Canal de Panamá. Hasta el 2010, movilizar un contenedor desde Bogotá a nuestros mares costaba en promedio $2.350 contra $1.500 que costaba llevarlo por mar desde Colombia al Asia. Ver impacto del nuevo Canal de Panamá y Colombia por el regreso del tren andino y la multimodalidad. Imagen, sistema portuario con equipamiento para barcos para Super Panamá en Manzanillo. Si en algo resultan evidentes las economías de escalas del mismo modo que el Canal de Panamá permite cruzar del Atlántico al Pacífico sin bordear Sudamérica, el Canal de Suez permite pasar del mar Mediterráneo al Mar Rojo sin bordear el continente africano. El de Suez, con 163 kilómetros, es más largo y aunque hasta hace poco solo podía cruzarse en una dirección, para agilizar el tránsito de barcos se llevaron a cabo obras de ampliación mediante un canal paralelo, pudiendo pasar de casi 50 barcos al día a casi 100. Los barcos subpanamas han quedado rezagados al escenario marítimo para dar paso en el tráfico interoceánico a las grandes embarcaciones superpospanamas que en 2014 llegan a las 130.000 toneladas, 400 metros de esloras y 13.500 contenedores, además de 16 metros de calado. Entonces la opción para Colombia es hacer de nuestra posición geoestratégica una ventaja comparativa, estableciendo una ruta para salvar el paso de las mercancías por esta región de América. Y esto se logra integrando mediante un tren en dos puertos profundos en Cupica y Urabá, para un trayecto que además de complementar a Panamá le compita al puente seco de los ferrocarriles costa a costa de Norteamérica y al nuevo paso ferroviario costa a costa de México. Ver desarrollo portuario del Pacífico, caso Tribugay, transporte, conectividad y movilidad inter e intraurbana. Imagen, pasos interoceánicos por Centroamérica y Colombia y rutas transoceánicas y comercio versus Producto Interno Bruto Mundial según la OCDE. Ranking de puertos en América Latina y el Caribe.
Según la CEPAL, por transferencia de contenedores, Colombia ocupa el puesto 8 en la región, con 1.334.000 contenedores y con un crecimiento anual medio del 19,5% en el periodo 2001-2006. Individualmente, en 2006, Cartagena de Indias aparece en el puesto 12 con 711.000 contenedores y Buenaventura en el puesto 16 con 622.000 contenedores. Ya en 2014 ocupan los puestos 5 y 17 en su orden, mientras Balboa, Colón, Santos y Manzanillo están en el top 4. Ya en 2019, el 85% del transporte marítimo internacional del país se desarrolló en el Caribe, 83,66% en el Caribe continental y el 1,52% en el Caribe insular y el 14,81% en el litoral pacífico. En este mismo escenario, 2019, el 60,66% del transporte marítimo nacional o de cabotaje se realizó en el Pacífico y el 39,34% en el Caribe. Y dicho año en Colombia el transporte marítimo fue de 129.350.000 toneladas, de las cuales el 28,83% correspondió a carga de importación y 71,17% a carga de exportación. Entre tanto, para responder a las exigencias del extenso Pacífico, las nuevas rutas interoceánicas que pasan por América requieren puertos de mayor profundidad que las versiones del tipo Panamax y con amplios terrenos para la expansión en tierra del Pacífico biogeográfico y geoestratégico colombiano. ¿Y cuál es el mejor sistema de transporte para Colombia? Imagen ranking de puertos en América Latina y el Caribe en 2014, según la CEPAL. 6 puertos superan el 1.000.000 de contenedores ese 2006 y los primeros países sobre Colombia y en su orden fueron Brasil, Panamá, México, Jamaica, Chile, Argentina y Bahamas, cuando la actividad portuaria en la región se había incrementado, alcanzando en 2006 aproximadamente 1.500 millones de toneladas métricas movilizadas, quedando Colombia en el puesto 6º del ranking con 65.158 toneladas y un crecimiento medio del 7,4% anual entre 2002 y 2006. Mientras en el Pacífico sobresale Buenaventura, aunque en expansión, y le sigue Tumaco, en la costa atlántica Colombia, que apenas ha entrado en la era de los Panamas con la modernización de Cartagena de Indias, pese a contar con Santa Marta y Barranquilla, se podría mejorar la competitividad si se logra consolidar un puerto profundo en Urabá, pero conectado con otro en el Pacífico colombiano. Un puerto de gran importancia y que tiene que estar sobre una ruta primaria, o sea, una troncal interoceánica, debe quedar en una bahía libre del aporte de muchos sedimentos, protegida de fuertes oleajes y por lo tanto de vientos fuertes sin variaciones muy grandes de nivel entre la alta y baja marea, donde los rizos fuertes del mar no pasen del medio metro y los más frecuentes los 30 centímetros. Ver un contexto para el puerto de aguas profundas en Tribuga, Colombia y dimensión urbana regional de la movilidad. Imagen transporte marítimo en Colombia al 2019, importaciones y exportaciones según la DIMAR. Modernizar Buenaventura es una acción necesaria y de extrema urgencia que ha merecido la atención del gobierno y la sociedad portuaria, lográndose en 2008 para mejorar sus condiciones y llevarlo a una condición comparable a la de Cartagena de Indias mediante un dragado en roca de hasta 12,5 metros en la bahía interna y de hasta 10,4 metros en la bahía externa a un costo de $34 millones y quedando pendiente una nueva inversión por $17 millones para la segunda fase, en la que se complementará el dragado pendiente en la bahía. No obstante, el país, en lugar de poner a competir ferrocarril, carretera y río a lo largo del Magdalena, deberá extender la hidrovía al Huila y el ferrocarril del Pacífico a Urabá y Copica y conectar por tren, cruzando la cordillera central, ambos corredores logísticos. Pero Colombia debe pensar en un paso alterno a Panamá, ya que
Si hasta 2014 la ruta Europa-Asia era por Norteamérica, parcialmente lo es ahora por Panamá tras su ampliación, ya que este paso tiene limitaciones por depender del lago Gatún para atender el creciente flujo de las enormes naves de la nueva generación, pero sin demoras, ya que por la ola de calor las tardanzas en el tránsito han pasado de horas a días. Ver Ferrocarriles, Integración y Progreso para Colombia y Ferrocarriles e Hidrovías claves para la multimodalidad. Imagen: creciente flujo y contraflujo de contenedores entre continentes y a nivel global, mostrando además de un crecimiento exponencial del comercio, el protagonismo de Asia sobre Europa y Norteamérica. Entonces, para el Urabá en Antioquia y Chocó se propone establecer un ferrocarril a modo de canal seco con el objeto de acceder desde las vecindades del Atlántico. Es el escenario del Pacífico. Un contenedor de 20 pies normalmente lleva en promedio 10 toneladas y un máximo de 25 toneladas y al año 2000 debería pagar más de $30 pasando por Panamá y el doble en 2014 cuando se amplíe. El ferrocarril Urabá-Cúcuta con unos 300 kilómetros sería competitivo dado que el costo tonelada kilómetro del 2010 era de 3 a 4 centavos de dólar. El cálculo que hace el ingeniero Joel Moreno Sánchez en 2008 es: entre Medellín y Cartagena hay 643 kilómetros, mientras que a Turbo es de solo 330 kilómetros, es decir, 41% menos, y el ahorro en distancia desde Manizales es de 263 kilómetros respecto al Caribe, o sea, 29% menos. Para Bogotá la salida del Caribe es por el río Magdalena. El flete tonelada por kilómetro en tractomula alcanza a 12 centavos de dólar, pero de contarse con carga suficiente. Para el caso de los ferrocarriles, este es un 25% menos y en el modo fluvial un 50% más económico que el flete carretero. Otra cosa es desde Bogotá a Buenaventura, máxime cuando el tren remontando la cordillera por la cumbre no resulta competitivo, razón por la cual se debería implementar la variante férrea de Lobo Guerrero con túneles y viaductos, misma que reduciría el recorrido en 100 kilómetros respecto a la alternativa por Jumbo. Ver rutas para la Alianza Pacífico, ferrocarriles e hidrovías claves para Colombia y un plan maestro de transporte múltiple, pero no intermodal. Imagen: izquierda, hidrovías y redes férreas de Colombia en el plan maestro de transporte intermodal, y derecha, red férrea actual y propuesta para Colombia. Anexo 1, ferrocarril interoceánico. El ferrocarril interoceánico del Atrato, que saliendo de Turbo pasaría por Chigorodó para llegar al río Murrí, bordeando el Chocó geográfico para cruzar el Atrato en Vigía del Fuerte, opta por esta ruta aguas arriba del escenario fangoso del tapón del Darién e inundable del río para complementarse con la hidrovía del Atrato y luego entrar por túnel al Golfo de Utría. El Carbón de Córdoba puede financiar este proyecto. Aprovechar el piedemonte cordillerano de la margen derecha del Atrato y no la serranía del Baudó ofrecería mayor articulación en el sistema de transporte de Colombia y mitigaría impactos sobre comunidades con culturas ancestrales de la región del Baudó, además de no incidir sobre ecosistemas protegidos tal cual se proponía hacerlo con Tribugá, afectando una ensenada y el Parque Natural Nacional de Utría. Este proyecto, en lugar de desconocer los derechos bioculturales del territorio, además de complementarse con la hidrovía del Atrato, debe vincular como socias a las comunidades ancestrales que son dueñas de las tierras. Ver ferrocarril interoceánico verde para Colombia y el Golfo de Cúcuta, una alternativa para el puerto de Tribugá. Imagen: Puerto Quibdó, Atrato. Y ferrocarril verde Urabá-Cúcuta complementado con la hidrovía del Atrato. Anexo 2, hidrovía en Magdalena. Anexo 2, hidrovía en Magdalena.
Si el Río Grande de la Magdalena, como nuestro principal eje de desarrollo ambiental, cultural, económico, social y demográfico es Colombia, se debe recuperar la hidrovía dándole soporte a sus ecosistemas vitales, no solo para aprovechar sus beneficios, dado que puede reducir a la mitad los fletes respecto al transporte carretero, sino también para garantizar la subsistencia de pueblos ribereños. Si Colombia está urgida de la hidrovía, ya que no solo el 80% de la carga nacional y el 3% del comercio exterior se transporta por modo vial, con lo cual se incrementa el costo del transporte de carga. También el país debe entender que la precaria competitividad del transporte se explica por problemas logísticos y de carencia de infraestructura férrea, fluvial y marítima, y por la inexistencia de un sistema intermodal de carga. Y respecto a sus impactos, si para la Fundación IGALA de la Universidad de Caldas el puerto intermodal de La Dorada, además de generar más de 100.000 empleos, incrementaría el PIB de Colombia en 1,2%, ¿por qué no extender la hidrovía a Huila para incorporar sus beneficios a las 350.000 hectáreas del fértil Valle del Tolima Grande y para que Honda, Girardot, Ambalén y Neiva vuelvan a ser puertos? Ver Magdalena, hidrovía, ecosistemas y conflictos en el territorio y Colombia anfibia y los acuatorios del Magdalena. Imagen: vapor remontando el salto de Honda Tolima frente al talud de Puerto Bogotá, tomada en 1899. Anexo 3, corredor bimodal cafetero. Mediante el túnel Comandante de 42 kilómetros de longitud cruzando la cordillera central a 1.250 metros de altitud como paso subterráneo para el ferrocarril cafetero y la transversal cafetera, se conformaría un corredor bimodal que integraría las cuencas del Magdalena y Cauca. El tren, con un tunelado a baja altitud, no tendría limitaciones por no requerir fuerte pendiente, tal cual ocurre hoy con el ferrocarril del Pacífico remontando la cordillera por la cumbre. Este proyecto podría financiarse con el carbón de Cundinamarca y Boyacá. De ahí esta propuesta Universidad Nacional Sociedad de Mejoras Públicas de construir un solo túnel ferroviario largo y de sección justa a baja altitud para cruzar desde el Guarinó al Huacaica la cordillera central por el norte de Cerro Bravo, aprovechando las granodioritas estables del stock de Manizales. Lo anterior para un tren de carga con locomotora eléctrica más eficiente al rodar con pendiente máxima del 3%. La línea férrea entre el kilómetro 41 y Purnio de unos 130 kilómetros de recorrido integraría el corredor del Cauca a la hidrovía del Magdalena. Para hacer viable el proyecto, habrá que construir la variante férrea para el ferrocarril del Pacífico por Lo Guerrero con túneles y viaductos para salir a Buenaventura sin remontar la cordillera y acortando la ruta a 100 kilómetros al evitar la alternativa de Jumbo que llega por la cumbre a Buenaventura. Ver sistema bimodal cafetero, ferrocarril carretera para integrar la región andina y retos ambientales y logísticos en la hidrovía del Magdalena. Imagen: ferrocarril cafetero y ferrovía por el túnel Comandante conformando el corredor bimodal cafetero. Propuesta de la Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor especial de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil con estudios de posgrado en geotecnia, geofísica y economía, además socio de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, donde es coordinador de la revista Civismo, socio honorario de la Sociedad Caldense de Ingenieros y Arquitectos, adscrita a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, miembro correspondiente de la Academia Caldense de Historia y miembro de la Corporación Aldea Global, y miembro de la Red de Teorías Ambientales de Caldas. Documento de la Universidad Nacional de Colombia y la Sociedad de Mejoras Públicas, adaptado de Notas sobre Puertos Profundos en Colombia, 22 de mayo del 2024 en Manizales. Imagen adaptada de marketing y targettrans.com. Fuentes bibliográficas 1 de 4. Fuentes bibliográficas 2 de 4. Fuentes bibliográficas 3 de 4. Fuentes bibliográficas 4 de 4. Y finalmente, enlaces de consulta y complemento 1 de 2. Y enlaces de consulta y complemento 2 de 2.